Buenos días. Vamos a empezar ya, después de los 5 más 7 minutos de cortesía. Empezaremos con esta primera mesa que se titula Radiografía del Sistema de Salud. Ayer ya, durante toda la jornada, quedó patente la importancia que tiene, y sobre todo a raíz de la pandemia, que ha supuesto un punto de inflexión, la salud mental de los médicos, pero en el ejercicio y en el desempeño de sus funciones. Cómo es de importante la salud laboral y cómo es de importante los riesgos psicosociales que surgen en el lugar del trabajo para condicionar este estado de salud y bienestar de los médicos. Bueno, pues como eso es así, se ha demostrado tanto a nivel epidemiológico en mucha de la bibliografía que existe, en mucha literatura, y también en todos los datos que ayer dijimos y que se han extraído de los trabajos que la propia organización, el Consejo General de Colegios de Médicos, ha hecho. Hoy pues, se trata de ver y analizar profundamente si el sistema sanitario, cómo está y qué factores son los más importantes que van a influir en nuestro estado de salud. Como decía además en una mesa ayer Toni Calvo, muchas veces o durante este periodo de tiempo de vida del PAIME nos hemos centrado en la salud del médico, y en este congreso pretendíamos pues, centrarnos en la salud del sistema y ver cuál es esa interacción. Pues eso es la pretensión de esta mesa, hacer un diagnóstico y después en las siguientes pautar un tratamiento para ver si disponemos de un sistema sanitario sano o enfermo que nos condiciona salud o enfermedad a los profesionales sanitarios. Por ello, contamos con 4 ponentes de reconocido prestigio y que representan cada uno de los pilares que tiene el Sistema Nacional de Salud. La Administración, que actúa como empleador, por supuesto, la voz de los médicos, con 2 compañeros que proceden de los 2 ámbitos, el hospitalario y la atención primaria, y que representan la fuerza profesional y laboral del sistema, y, por supuesto, la voz de los pacientes, que representan el centro y el objeto de nuestro desempeño. Ante todo, darles las gracias por aceptar esta invitación y por su amabilidad y disponibilidad para estar hoy aquí con nosotros. Y paso ya a presentarles. En primer lugar, intervendrá Fernando, los voy a presentar todos juntos. En primer lugar, y a mi derecha está Fernando Lamata, que es conocido por todos nosotros en la casa. Él es especialista en psiquiatría y doctor en medicina. Ha orientado su vida profesional durante más de 30 años a la gestión sanitaria y a las políticas de salud, la reforma de la atención primaria y la salud mental y a la construcción del Sistema Nacional de Salud. Ha sido director o fue director provincial del INSalud en Cantabria y Madrid, director general de la Escuela Nacional de Sanidad, consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo y miembro del panel de expertos de formas eficientes de invertir en salud de la Unión Europea entre el 2013 y 2016. Por supuesto, es autor de muchos artículos y libros y actualmente colabora en entidades de salud mental, personas con discapacidad intelectual y con la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Creo que este currículum avala que hoy pueda estar aquí dándonos su opinión de cómo está el Sistema Nacional de Salud. A mi izquierda está Rafael Rotaeche. Él es especialista en medicina familiar y comunitaria, es tutor de residentes desde 1996 en el Centro de Salud de Alza San Sebastián, donde trabaja. En la actualidad también es el responsable en el Instituto de Investigación de BioGipuzkoa de la Unidad de Investigación de Atención Primaria IOSIS de Guipúzcoa. Es coordinador del Grupo sobre Medicina Basada en la Evidencia de la Sociedad Científica SENFIC y miembro del Comité Científico de Guías de Salud.
Desde el ámbito hospitalario tenemos a Pilar Sánchez Conde. La doctora Sánchez es doctora en medicina y especialista en anestesiología y reanimación. Desarrolla su carrera profesional en Salamanca, es médico adjunto en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. También es profesora del Departamento de Cirugía en la Facultad de Medicina. Es vicedecana de Centros Sanitarios y Relaciones con el Servicio de Castilla y León, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca en el área cardiovascular y tutora acreditada de residentes de la especialidad. También es nuestra representante, como sabéis, nacional de médicos de hospitales en el Consejo General de Colegios de Médicos. Y, por último, en representación de los pacientes y porque preside el Foro Español, pues tenemos a Andoni Lorenzo, es asesor externo del Comité Científico del Centro de Investigación Biomédica en Red Epidemiológica y Salud Pública, CiberRESP, miembro del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano, Agencia Española del Medicamento, fue presidente de Federación Española de Diabetes, está vinculado con las organizaciones de pacientes desde hace más de 20 años y, repito, es el presidente actual del Foro Español de Pacientes. Bueno, los he presentado a todos. Ahora hay una breve exposición de cada uno para introducir el tema y su punto de vista, y después pasaremos, ruego que se ajusten al tiempo que hemos pactado, y después pasaremos al debate. Tiene la palabra Fernando. Muchas gracias, doctora Moya, por su invitación a participar en esta mesa tan interesante. Muchas gracias. A ver, así mejor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la Fundación. En este apartado sobre la radiografía del sistema de salud y, en concreto, sobre la salud del sistema sanitario y cómo afecta a los profesionales, diré que el Sistema Nacional de Salud se ha deteriorado, está enfermo, afectando negativamente a la salud de los profesionales sanitarios, lo que a su vez causa un deterioro mayor del sistema. Es un círculo vicioso que tenemos que romper. Pondré un ejemplo. Una psicóloga clínica de una área sanitaria tiene que citar sus primeras consultas para dentro de 14 meses. Sabe que no está prestando una buena atención, sabe que la salud mental de su paciente y de su entorno se está deteriorando y que será más difícil su recuperación. Ella lo pasa mal, protesta, pero no obtiene respuesta. Las consultas sucesivas para los pacientes en tratamiento son cada 3 meses, muy insuficiente. La media de psicólogos clínicos por 100.000 habitantes es de 5. Se necesitan 20 para dar una buena atención. La sobrecarga es evidente. Algunos profesionales tienen que coger la baja, lo que se traduce en más sobrecarga para los compañeros. Otros se van al circuito privado parcial o totalmente. Mientras tanto, la calidad del servicio empeora. Algunos pacientes con medios económicos tienen que buscar consulta privada, de tal manera que hoy, en España, el 50% de las personas que van a consulta de psicólogo clínico lo hacen por la vía privada. Esto muestra el deterioro de la sanidad pública. Sin embargo, conviene también apuntar, antes de profundizar en el tema, que el Sistema Nacional de Salud sigue vivo y sigue siendo un buen sistema sanitario. Aguanta, está tocado, pero tiene una fuerte inercia que le hace seguir siendo uno de los mejores, de los referentes sistemas sanitarios. Por ejemplo, un indicador indirecto, esperanza de vida al nacer, sigue siendo España el que tiene la esperanza de vida al nacer más alta de la Unión Europea, que es un entorno de países desarrollados y una de las más altas del mundo. Por cobertura, cercana al 100% de cobertura. Por accesibilidad, una red de centros de salud, de hospitales, de servicios de atención, transporte sanitario, oficinas de farmacia, que hacen que casi todas las personas tengan acceso a una atención en un tiempo razonable, en una distancia razonable, ¿no? Y por eficiencia. El coste comparado de nuestro sistema sanitario con los otros países es muy ventajoso. Sin embargo, desde la crisis financiera de 2009, los recortes en la sanidad pública, que supusieron en torno a un 20% de recursos, han provocado el deterioro progresivo de los servicios. Y si no lo corregimos, el sistema terminará hundiéndose.
A estos recortes, que es el primer factor, se añaden otros problemas estructurales del sistema y la debilidad progresiva del Ministerio de Sanidad para impulsar y garantizar la equidad y la calidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Las desigualdades en recursos, hasta un 30% en prestaciones y recursos financieros entre comunidades autónomas, no son razonables. Creemos que hay que completar la universalización, hay que completar la integración de los subsistemas que quedan pendientes, mutualidades, desgravaciones de seguros de empresa. Hay temas pendientes de tipo estructural. Un tercer factor que está afectando a ese deterioro es el incremento de los precios de los nuevos medicamentos, que supone una sangría para el sistema de más de 10.000 millones de euros anuales que se detraen de otros recursos como personal. Y finalmente, al mismo tiempo que se están desarrollando estos factores, falta de recursos, defectos estructurales, la sangría de los medicamentos, hay una nueva sociedad con una nueva demanda, unas necesidades nuevas de la población, la llamada policrisis con pandemias, guerras, deterioro medioambiental, crisis energética, envejecimiento de la población, irrupción de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, procesos patológicos crónicos. La sociedad es distinta de hace 10, 15, 20 años y no estamos respondiendo desde el sistema sanitario. En resumen, un cuerpo débil, anémico, por insuficiencia de insumos, con descoordinación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, más una hemorragia constante por precios abusivos de medicamentos, y todo ello teniendo que hacer frente a nuevas demandas de los pacientes de una nueva sociedad distinta con cambios acelerados. Estos 4 factores se detectan, lo podemos ver expresado en algunos síntomas. Primero, saturación en consultas. El tiempo de espera se ha duplicado en los últimos 10 años en atención especializada y en primaria, Rafa, ya llega a 8,5 días, según el barómetro sanitario, en promedio en el Sistema Nacional de Salud. No quiere decir que sea en todas las comunidades autónomas igual, pero esto llama mucho la atención, ¿no? Desde el punto de vista de valoración, la población que antes valoraba bien o muy bien a la sanidad pública en un 75% hace 10 años, ahora está en el 55, 20 puntos menos. Y esto es un tema que se traduce luego en esa preferencia al que puede pagársela por ir a la privada. El número de pólizas en seguros privados se ha duplicado de 8 millones, bueno, se ha aumentado un 50%, de 8 millones a 12 millones en estos últimos 10 años. Digamos, es el marco que nos está mostrando ese deterioro. ¿Cómo afecta esto al profesional? El profesional trabaja en un contexto, en una organización sanitaria. Si esa organización está sana, fuerte, con proyección de futuro, el profesional siente que es parte de una estructura estable y en crecimiento, y eso le transmite confianza y seguridad. Si la organización está deteriorada, como está, sin rumbo, con pocos recursos, si no cuida a los profesionales por falta de medios o interés, encontramos profesionales saturados, quemados, sin horizonte profesional, con poca estabilidad laboral, precarios. Solamente un 50% tienen un contrato de nombramiento fijo. Salarios insuficientes, vulnerabilidad, poca sensación de reconocimiento y aprecio institucional, pocas posibilidades de promoción, difícil conciliación laboral en la familia, medios inadecuados y una formación continuada, que es fundamental, delegada a empresas suministradoras en lugar de una formación imparcial. En definitiva, los profesionales no pueden desarrollar bien su trabajo, se quejan, no obtienen respuesta, algunos abandonan y van a la privada, a otro país, a otro desempeño laboral. Las bajas laborales se han triplicado entre 2016 y 2022 por salud mental en profesionales sanitarios. Un profesional, una doctora decía, la sobrecarga asistencial y la precariedad laboral afectan a tu salud mental y te llevan a tal extremo que muchas de nosotras nos hemos planteado dejarlo. Hace falta un cambio, hace falta romper este círculo vicioso. Y ustedes tienen un papel protagonista como colegios profesionales. Hace falta recuperar una financiación adecuada y suficiente, bien distribuida, con carácter finalista y evaluable. Hace falta reforzar la cohesión y coordinación del sistema con reformas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y reforzando el Ministerio de Sanidad en su papel de coordinación. Hace falta llevar a cabo una reforma de la política farmacéutica para cerrar esa sangría que está sufriendo el sistema y tenemos que hacer un nuevo enfoque en la atención, un enfoque de una sola salud, donde la promoción y la prevención, la participación de los que somos pacientes y que tenemos pluripatologías, estamos gestionando nuestra situación de salud y enfermedad en diálogo con los profesionales que nos asesoran y nos entrenan a hacer bien las cosas. Es un nuevo enfoque que hemos de
implementar en el sistema. ¿Hay esperanza? Sí, yo soy optimista por naturaleza, pero hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Bueno, está claro que en tu exposición el diagnóstico y la radiografía del Sistema Nacional de Salud es que está enfermo. Has esbozado con el tiempo que se te ha dado las causas e incluso has apuntado soluciones que no nos corresponde dar en esta mesa, pero que obviamente tendrán que salir. Vamos a pasar ahora a ver el punto de vista de los médicos en la atención primaria y en la atención hospitalaria. Rafa, tienes la palabra. Vale, buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarme para hablar de un tema que me apasiona, que es la atención primaria. Bueno, yo no conocía mucho el PAIME más que de haberlo recomendado alguna vez a algún compañero que le he visto en problemas, ¿no? Y me parece que es un programa estupendo. Y bueno, y las cifras que presentaron ayer yo creo que son interesantes porque también nos ayudan a ver si realmente el sistema y los profesionales están enfermos. Yo creo que está muy bien la presentación de Fernando porque ha situado el tema en lo macro, ¿no? Yo creo que lo ha explicado muy bien. Entonces yo voy a intentar hablar de alguna de las cosas que él ha comentado en lo micro, ¿no? Porque es el tema que domino yo, en el que llevo trabajando mucho tiempo. Bueno, yo ahora estoy en una unidad de investigación de responsable de la unidad de investigación de atención primaria en un instituto de investigación sanitaria, pero he estado 34 años trabajando en la misma plaza del mismo centro de salud, ¿no? Una cosa que se llama la atención longitudinal, ¿no? Que es la esencia de la atención primaria, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi máximo bagaje, ¿no? En este momento. Bueno, entonces yo diría, ¿cómo voy a decir yo ahora que la atención primaria está bien, ¿no? Después de lo que hemos oído hoy y lo que hemos oído ayer? Yo creo que la atención primaria tiene problemas de salud, pero tiene problemas de salud desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es enumerar algunos de ellos, que algunos también los ha comentado Fernando, y luego los podemos debatir más en profundidad. El principal problema que tiene la atención primaria es la infrafinanciación. La infrafinanciación, que como bien ha comentado Fernando, los recortes del año 2009 no afectaron igual a todo el sistema sanitario, ¿eh? La atención primaria fue la más perjudicada. Y si os fijáis un poco cómo está evolucionando el gasto, se está recuperando la desinversión en sanidad, pero a un ritmo desigual. En el hospital está recuperándose mucho más rápidamente que en atención primaria, donde sigue habiendo un déficit, ¿no? Ese es el principal problema que tiene la atención primaria. El siguiente problema que tenemos en la atención primaria, que no es exclusivo de España. Hace poco hay un artículo en el Lancet, creo que en octubre, que hablaba de la sobrecarga que hay en toda Europa y también examinaba las causas, ¿no? Entonces, el siguiente problema es de personal. Hay un déficit de personal de médicos de familia en España. Y si comparamos la media de médicos de la OCDE, el número de médicos en España estamos en la media. No es que falten médicos, es que están mal distribuidos. Entonces, y están mal distribuidos, ¿por qué? Porque nadie ha previsto una cosa elemental para las personas que se tienen que dedicar a planificar la formación y la atención, es que se van a jubilar más profesionales de los que se incorporan vía MIR, ¿no? Entonces, en este momento hay una carencia de profesionales en atención primaria, que se puede estimar hasta un 10 y a un 15%, ¿no? O sea, hay muchas plazas que la gente se jubila y no se cubren, con lo cual hay una proporción de la población no desdeñable que no tiene una atención longitudinal, porque hay mucho recambio de profesional y los pacientes se reparten. Y eso va a tener consecuencias en la salud. ¿Por qué? Porque sabemos que la atención longitudinal disminuye la mortalidad hasta un 30%, según las diferentes revisiones sistemáticas y un artículo reciente publicado en Noruega. Yo os diría, por ejemplo, las unidades de ictus, que es una práctica habitual, disminuyen en ese porcentaje la mortalidad por accidente cerebrovascular. Entonces, un sistema que no incorpora las unidades de ictus nos parecería extraño. Pues un sistema que no prima la atención longitudinal
pues tienen el mismo problema. Ese es el segundo problema. El siguiente problema es la sobrecarga asistencial, ¿no? La sobrecarga asistencial que ahí podíamos discutir muchísimo, ¿no? Una parte de la sobrecarga asistencial tiene que ver con el déficit de profesionales, pero otra cosa muy importante es que los médicos de familia, la atención primaria, hacemos muchísimas labores administrativas que no tendríamos por qué hacer. Hay labores administrativas que no las tenía que hacer nadie, que tendrían que desaparecer o gestionarse de otra manera. Y no puede ser que la atención primaria haga toda la actividad administrativa del sistema, ¿no? Y eso es una cosa que hay que cambiar las estructuras. No puede ser que durante la sexta ola de COVID casi se colapsara la atención primaria por la gestión de la ILT. Cuando en Inglaterra un paciente que se pone malo y que tiene un problema de salud que va a durar 3 días o 4 días, puede autojustificar su ausencia. No tiene que pedir un papel retroactivamente y saturar una consulta para hacer un papel, ¿no? Eso también tiene que desaparecer drásticamente. Otro problema que tenemos en la atención primaria es la falta de autonomía en organizarse y eso produce muchísima frustración en los profesionales, ¿no? Entonces, a diferencia de otras especialidades, a mí, cuando hablamos de atención primaria, no me gusta hablar de médicos de familia, a mí me gusta hablar de equipos de atención primaria. Y eso es una cosa que nos diferencia esencialmente del mundo del hospital. Porque en atención primaria hay muchos profesionales que tienen muchísima importancia, como pueden ser las enfermeras o la gente que recibe a la población, que son los administrativos. O sea, tiene que haber un cambio radical en la organización de la atención primaria y crear la figura del administrativo sanitario. ¿Por qué? Porque con la informatización de la sanidad, las labores que se hacen en la administración de los centros de salud son muy complejas y requieren un alto nivel de formación, ¿no? Y hay que hacer una transición a que, hablando de accesibilidad y listas de esperas, a lo mejor los problemas que presentan la gente que acude a nosotros muchas veces no las tiene que resolver el médico de familia. Las puede resolver muchas veces una administrativa, porque es un problema administrativo, reintegro de gastos de pensionistas, gestiones o sea, hay un montón de actividad que la puede resolver. Hay otras que las pueden resolver las enfermeras en base a protocolos y guías de práctica clínica y, de hecho, en el paciente crónico complejo la enfermería tiene un papel fundamental, ¿no? Y muchas veces los problemas se resuelven con la participación de los 3 profesionales, ordenando la demanda, porque la accesibilidad, que es otro problema que tiene el sistema y la atención primaria tras la pandemia, no quiere decir que a mí me atiendan cuando yo quiero. Eso no puede ser. Lo que hay que hacer es que a cada problema que presenta la población se le atienda por el profesional más adecuado y en el momento también justo, sin demora. No puede ser que tú llames a un centro de salud y te den cita para 15 días. ¿Pero por qué pasa eso? Porque a lo mejor tu médico está de vacaciones, no hay nadie en esa plaza y te dan cuando vuelves, entonces puede haber 15 días o 30. El sistema tiene que tener una manera de organizarse que cuando el profesional esté ausente se le atienda por otro compañero en el momento que necesite, ¿no? Y en muchos sistemas funciona así. De hecho, hay una transición ahora en los equipos de atención primaria a trabajar en mini equipos de enfermera, médico y administrativo. Yo he tenido la suerte de trabajar 30 años con la misma enfermera y otros 20 años con la misma administrativa. Y los pacientes se dirigen a ellos como si fuese miembro del equipo y le resuelven los problemas y en Navidad les traen, a la administrativa le traen un regalo, un detalle, y eso está cambiando y hay que ir por ahí, ¿eh? Yo creo que es un tema. Y luego, finalmente, hay 2 temas que también me parecen esenciales, que es el tema de la docencia, la investigación y la medicina de familia en la universidad. No puede ser que en España no existan departamentos, no de medicina de familia, de atención primaria. No puede ser. Y que la medicina de familia sea una asignatura optativa, porque si los estudiantes no conocen la atención primaria, no la van a elegir en el MIR, ¿eh? Entonces, yo creo que nuestro sistema tiene que cambiar radicalmente. Y luego también
que es lo que estoy dedicando últimamente, el tema de la investigación. Se investiga en atención primaria, ¿cómo no se va a investigar? Porque además los problemas que tenemos en la atención primaria son muy diferentes a los del hospital, ¿no? Entonces, yo creo que es un cuerpo casi de conocimiento propio, donde se generan un montón de preguntas de investigación que hay que resolverlas. Y yo ahora que estoy en una unidad de investigación me veo... tengo muchísimas dificultades para conseguir colaboración de mis compañeros. Porque no pueden, o sea, no tienen una hora libre para dedicarse a evaluar pacientes, a registrar, a todo lo que implica un protocolo de investigación. Y hay que ir a contratos en el sistema que sean mixtos, que tú puedes dedicar tiempo a la investigación y tiempo a la asistencia. Y esa es la verdadera carrera profesional, no la acumulación de años en tu puesto de trabajo, ¿eh? Hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Guipúzcoa saca una financiación que puedes liberar a un profesional 6 meses para que se dedique a la investigación y se contrata de persona. En mi centro de salud, durante 3 años, estábamos 2 personas implicadas en la investigación y entonces venía un sustituto que siempre era el mismo, que estaba 2 días contratada para hacer nuestro trabajo y 3 días trabajaba en la unidad de investigación. Hay que ir a eso, a ese tipo de contratos. Claro que eso cuesta dinero, ¿no? Y con esto acabo. Muy bien, gracias, Rafa. Has repasado todas las causas que, bajo tu punto de vista, hacen que el sistema sanitario a nivel de la atención primaria esté enfermo. Yo creo que hay literatura para aburrir de los problemas, el diagnóstico. Nosotros estamos haciendo una radiografía, pero es que la radiografía está suficientemente hecha. Desgraciadamente, lo que tenemos es un problema de implementación, como hemos dicho muchas veces. Pero bueno, no obstante, hay que reiterarse y hay que analizar las causas, en este caso las que tienen mucho que ver con después el estado de salud, ¿no?, en el que se encuentran los pacientes. Has hablado de longitudinalidad, es el valor añadido de la atención primaria que afecta a los resultados de salud, y si no se puede dar esa atención, pues ya hemos acabado de hablar, ¿no? Creo decir que la atención primaria pues no resuelve los problemas si no podemos ser capaces de prestar esa atención. Has hablado de infrafinanciación, igual que Fernando, de sobrecarga laboral, de falta de autonomía, de que hay que organizar los equipos de otra manera, reasignando funciones. Y cómo la docencia, la enseñanza y la investigación pues también son unos factores que pueden influirán, y después lo veremos en el debate, en cómo el médico se encuentra de estimulado y de pertenencia, ese grado de pertenencia al sistema. Bueno, vamos a pasar a Pilar, que nos dé su punto de vista desde el ámbito hospitalario. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias a toda la organización del Congreso y al Consejo General de Colegios de Médicos por invitarme a participar en esta mesa. Yo, como representante nacional de médicos de hospitales, tengo la gran suerte de que me reúno con todos los representantes de los diferentes colegios de médicos varias veces al año, y tenemos la oportunidad de debatir sobre todos los temas que más nos afectan, en concreto a mi área, que es el área hospitalaria. Entonces, hemos debatido sobre esto en varias ocasiones y pensamos que el sistema de salud es un sistema en este momento enfermo y un sistema obsoleto que necesita profundos cambios estructurales y organizativos. Los problemas vienen de largo, como ya han comentado mis compañeros en esta mesa, desde la crisis económica de 2008, que se empezaron a hacer profundos recortes tanto en el personal como en los presupuestos sanitarios. Se ha ido poniendo parches como se ha podido, pero ya vemos que el deterioro sigue. Las condiciones laborales siguen siendo precarias, y no me refiero solo a los sueldos, sino a también cómo organizamos nuestras jornadas de trabajo, y que cada vez
son más largas y tenemos más cosas que atender, que habría que ver si entran exclusivamente dentro de lo que es la asistencia sanitaria, porque ahora mismo tenemos una burocratización, tenemos que rellenar tantas cosas y perdemos tanto tiempo que eso a veces te hace darte cuenta que no estás a lo mejor atendiendo al paciente como es debido, porque al fin y al cabo el paciente es el centro. Yo esto es algo que le digo mucho a los residentes y a los estudiantes. El paciente es el centro, mira al paciente. Con mirarlo ya te va a dar mucha información. No puede ser que estemos mirando los ordenadores y teniendo que rellenar todos estos ítems y perdamos de vista lo más importante. Por otra parte, también lo que vemos es que está habiendo fuga de profesionales, incluso dentro de las mismas comunidades autónomas, a provincias donde te ofrecen otras condiciones laborales o un mejor sueldo, pero incluso de unas comunidades autónomas. Y algo que yo creo que no era muy habitual hasta ahora es que hay cada vez más profesionales que se decantan por la sanidad privada. Y eso nos hace preguntarnos por qué ocurre esto. Pues porque trabajan más a gusto, se organizan a su manera, tienen autonomía y pueden organizar su jornada laboral y la atención a sus pacientes centrándose en lo que ellos consideran que es lo más importante. Hay otro problema que estamos sufriendo, yo supongo que la atención primaria también, pero en hospitales desde luego, es las reducciones de jornada. Las reducciones de jornada están muy bien, pero claro, si no las suples con personal es una sobrecarga brutal. Y yo que soy anestesióloga, en mi servicio éramos 60, aparte de que se han ido otras personas por traslados, etcétera, es que con las reducciones de jornada ahora mismo somos 48. Entonces, claro, es que somos muchas menos personas y no solo hay que cubrir lo mismo, hay que cubrir incluso más. Otra cosa que provoca malestar es que la jornada complementaria, que todos sabemos que no es más que las guardias que no cotizan y que no cuentan dentro de tu jornada real de trabajo. Ayer cuando se decía los médicos, más de 40 horas trabajan el 52%, más de tanto, pero es que en la realidad, si tú haces 3 guardias una semana, a lo mejor estás trabajando, pero un montón de horas y no se ve en la jornada real. Parece que estás trabajando mucho menos porque no estás haciendo la jornada ordinaria. Entonces, yo creo que eso es algo que está quemando mucho a los profesionales. Luego, no hay que perder de vista que los profesionales nos sentimos maltratados, como que no se nos considera, no se nos tiene en cuenta, y en eso coincido también con mis compañeros. Hay que escuchar, hay que ver cuáles son las necesidades y hay que ver que te dejen, que te pregunten, qué es lo más importante, no que te organicen todo de la forma que crean que es mejor, que luego precisamente es la que está, es como la pescadilla que se mueve de la cola y te está dando más problemas que beneficios. Luego, otro punto muy importante es el cambio de mentalidad en la sociedad. Los jóvenes, que son un potencial muy valioso y que hacen muchas cosas, perciben la vida de otra manera. La generación baby boomer pues ha hecho muchas cosas por la sanidad y es verdad, muchas mejoras, pero ya muchos se están jubilando y muchos se jubilarán en los próximos años. Y los jóvenes te dicen que no se puede vivir solo para el trabajo. Entonces, la medicina, no sé, la percibimos muchas veces como una profesión que te dejas todo en ella, pero tienes beneficios personales también, de satisfacción personal, de hacer el bien a los demás, y eso se está perdiendo, porque es que somos como números que solo tienen que cumplir para hacer una lista de espera. Otra cosa importante es que hay que ofrecer a los profesionales un entorno laboral seguro y digno, sin riesgos psicosociales. Con todas las personas que hablas que han tenido o que se han sentido mal en el trabajo, que han llegado a sentirse acosados,
no se han sentido tampoco con los protocolos actuales muy protegidos. Tienen que ser ya en unas circunstancias tan claras que sea tan evidente que hay un problema, porque si no, pues no se va a resolver, porque el profesional no va a recibir la razón porque no hay suficientes indicios. Entonces, bueno, pues imprescindible, que queremos trabajar de otra manera, con tiempo para los pacientes, sin esa burocratización. Queremos que haya no menos desigualdad, sino más igualdad entre las distintas comunidades autónomas en cuanto a los accesos a la carrera profesional, que en algunas comunidades no existen, en cuanto a las diferencias económicas de sueldo, de incentivos y de otras remuneraciones, que son completamente diferentes de unas comunidades a otras. Y desde esta casa también se ha hablado mucho de la demografía médica, respecto a los recortes de plantilla, cómo se podía prever que esto iba a pasar, y se han hecho estudios y se han llevado a los parlamentos regionales y al Parlamento de la Nación, y aunque se diga, parece que cae en saco roto. Y ya para acabar, pues me gustaría decir que, como dicen mis compañeros, la solución pasa por inyectar dinero en el sistema de salud, pero dinero en condiciones para poder afrontar todos estos retos, y también por promover un pacto de Estado por la sanidad con el compromiso de todos los partidos políticos. Esto se dice y parece que es algo como que dice todo el mundo. ¿Y qué quiere decir? Pues quiere decir que independientemente del partido que gobierne en cada comunidad o en el Gobierno central, que haya un compromiso de todos para promover pues planes de salud global, planes de salud mental, planes de salud pública, prevención de enfermedades, etcétera. Y que eso se gestione, como decía Fernando, desde el Ministerio de Sanidad, porque es que cada año y pico tenemos un ministro nuevo y no nos sentimos ni apoyados, la verdad, no nos sentimos apoyados para nada. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. Pero yo soy anestesióloga y os digo, por ejemplo, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, ofrecía retos muy importantes, y en ese sentido colaboramos todos los hospitales de todas las comunidades en el momento actual. Si hace falta, por ejemplo, trasplantes de donante vivo, el riñón del donante vivo de Salamanca, que no es compatible para su receptor, se va a Barcelona, y el de Barcelona va a otro sitio, y lo hacemos todo en el mismo día. Esto es difícil, pero se hace. Entonces, si se hace con la Organización Nacional de Trasplantes, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo con planes que superen a estar por encima de todas las circunstancias políticas? Y bueno, pues nada, yo hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, pues has coincidido mucho con Rafa en la radiografía de cómo está el ámbito en el hospital, pero has centrado temas como son la dificultad de gestionar cuando tienes que integrar políticas de conciliación que no se tienen en cuenta para después programar las agendas. Eso condiciona una sobrecarga laboral importante, y el tema de las guardias, que siempre está sobre la mesa. Si esto vamos a tener que reflexionar muy profundamente, si es una manera de hacer atención digna. Y otra vez más hay que poner en valor, o hay que reflexionar también y poner en consideración, porque si no lo hacemos, cualquier proyección a futuro no tendrá éxito,
pues los nuevos valores que las generaciones de médicos nos anticipan. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias, Pilar, y pasamos a la intervención de Andoni. Los pacientes, ¿cómo ven este sistema nacional que tenemos en la actualidad? Si responde a las necesidades. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por traer aquí a esta casa la voz del paciente. Como soy el último en intervenir, muchas de las cosas que se han mencionado, pues voy a repetirlas, ¿no? No sé si exactamente, pero sí en algunos términos, ¿no? Desde el punto de vista de los pacientes, yo creo que sí que tenemos un denominador común. Más. Desde el punto de vista de los pacientes, sí que entendemos que el Sistema Nacional de Salud está enfermo. El problema que nosotros vemos es el diagnóstico. Yo creo que, haciendo el símil en el lugar en el que estamos, es que estamos delante de un paciente que tiene una enfermedad, ¿no? Y como se suele decir, que a veces lo menciono, el cuento este que muchos creo que conoceréis, el del traje del rey. Este rey que se vestía con un traje, con un hilo tan maravilloso que era transparente. Todo el mundo veía al rey desnudo. Yo creo que todos vemos en mayor o menor medida, y todos tenemos más o menos definido cuál es el problema que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero hace falta, como en el cuento, que alguien levante la voz y diga que el rey va desnudo. Hace falta que de una vez por todas se establezca claro cuál es el diagnóstico. Bueno, yo voy a poner mi pequeña guinda de dónde creo yo cuál es el diagnóstico y el tratamiento que necesita nuestro sistema. La situación actual, pues ya la conocemos todos. La presión asistencial que hay es tremenda. O sea, no, claro, yo, fíjate, me pongo a pensar en pacientes, pero ¿cómo lo pueden vivir los médicos? ¿Cómo pueden vivir las enfermeras esta situación? Pues de una forma tremenda, ¿no? Luego, pues hace poco leía que el presupuesto para el próximo año, de nuevo, no va a llegar al 7%, se va a quedar en un 6,7%, con lo cual seguimos pues como estamos, sin ver de momento en un futuro que vaya a haber mayor inversión. Seguimos con una población cada vez más envejecida, ya tenemos el 54% de una población con una patología crónica. Tenemos unas listas de espera de más de 6 millones de personas, entre cirugía, consulta especialista o pruebas diagnósticas. Estas cosas no salen en el telediario. En el año 2007, recuerdo, en el 2008, perdón, teníamos una crisis tremenda económica y salía continuamente en la tele préstamos de 3.000 euros en 24 horas y compro oro. Era una crisis económica horrible. Ahora ponemos la tele y lo que encontramos son pólizas de seguros privados y a unos precios de 10 euros al mes. Esto yo creo que es un indicador de cómo está la situación del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Escribía hace poco en un medio un titular precisamente hablando del Sistema Nacional de Salud y el titular que ponía en el artículo era ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque se habla mucho, pero al final ¿quién le pone el cascabel al gato? Nadie se atreve a arrimar, ¿no? Yo coincido, como ha mencionado la compañera, hace falta un pacto de Estado por la sanidad, pero sobre todo lo que creo que es muy importante, porque es donde yo veo el diagnóstico al tratamiento de la enfermedad, es que en ese pacto de Estado por la sanidad se defina claramente cuáles son las competencias que tiene que tener el Ministerio de Sanidad. Podemos dotar a nuestro Sistema Nacional de Salud de un presupuesto mayor, podemos dotarle de unos planes estratégicos fantásticos, pero si carecemos de gobernanza, lo que nos estamos encontrando es pues, lo que tenemos actualmente, una sanidad transferida donde las consejerías hacen lo que pueden. Yo no las voy a criticar. España decidió transferir la sanidad, invierte en lo que consideran oportuno
Y esto lo que genera para los pacientes pues son pues las enormes inequidades, ¿no?, que nos encontramos en nuestro día a día. Creo que es muy importante y podría ayudar a mejorar y a dar una visión distinta a la que se está haciendo en nuestro modelo sanitario, la participación de las organizaciones de pacientes y, como me recuerdan muchas veces los médicos, también la participación de los médicos en el Consejo Consultivo de la Comisión Interterritorial, que es la previa a la Comisión Interterritorial, donde tenemos sindicatos, tenemos empresarios, pero no hay pacientes y no hay médicos. Entonces es muy difícil qué decisiones se van a llevar a una comisión interterritorial cuando no se escucha al paciente y no se escucha al médico. Y esto es otro signo que habría que mejorar, otro punte que yo creo que ayudaría bastante a que cuando se lleven temas a tratar y a aprobar en esa comisión interterritorial, pues se haya escuchado las preocupaciones y la visión que tienen los médicos, como las preocupaciones y la visión que tienen los propios pacientes. Lo que nos presentan es el Foro de la Salud, que no sé muy bien qué es, no creo que deslegitima el papel del médico y deslegitima el papel del paciente, precisamente en esa comisión interterritorial. Los pacientes tenemos tremendos problemas de acceso a medicamentos, desde el desabastecimiento, que imagino que lo sufren los médicos, y entiendo la cara que pueden poner los pacientes, pero también a la hora de la aprobación de estos medicamentos, con un retraso de más de 600 días, ¿no? Hablaba en una jornada de que España lidera el número de ensayos, somos un referente a nivel europeo, pero paradójicamente a la hora de tener acceso a esos medicamentos, una vez que la EMA aprueba el medicamento, todavía en España necesitamos 600 días, ¿no? Y esto pues también genera tensiones, más presión asistencial, más dificultades. Todo esto que estoy contando al final se traduce en que el que está en la trinchera, el que está en la zanja, en la obra, con el pico y la pala, le llega todo esto de una forma directa o indirecta. ¿Qué cosas buenas veo? Porque no quiero ser todo negativo. Creo que tenemos una buena estructura de hospitales, de centros de salud. Creo que tenemos unos excelentes profesionales, si no, no sé dónde estaríamos. Y sí que me gustaría añadir algo que creo que es importante y que quizás no se esté haciendo el uso más adecuado, y es el trabajar y el colaborar con las organizaciones de pacientes. Yo creo que al final los problemas de los médicos son prácticamente los mismos problemas que tenemos los pacientes, ¿no? Y en ese sentido deberíamos de trabajar y de fortalecer un bien no material tan importante como es la relación médico-paciente. Yo estaba escuchando a la compañera. Yo creo que falta. Tengo aquí a Tomás, también tengo al anterior presidente, a Serafín. Yo creo que hace falta me voy a tirar a la piscina. Creo que hace falta un posicionamiento firme, común, por parte de la OMC y de los pacientes, un documento en el que se hable claramente de cuál es la situación y cómo vemos la situación, y que se lleve a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. O sea, esta relación de médico-paciente hay que fortalecerla, y que la sociedad debe de escuchar que los médicos y los pacientes tenemos una misma opinión y un mismo diagnóstico en cuál es la situación que tiene ahora mismo España. Y mientras no solucionemos todo esto, pues podremos tener suerte de que igual en alguna comunidad aumenta el presupuesto de sanidad, podemos tener suerte de que igual alguna patología, en vez de esperar 180 días, pues igual espera 60, pero lo que realmente necesitamos es una gobernanza. Y esa gobernanza es la que no se ve y la que no escucho. Y en ese pacto de Estado, repito e insisto, que lo que hace falta es definir cuál es el papel. Necesitamos que alguien vigile esto. Es que necesitamos que alguien vigile por qué tenemos 6 millones de personas en lista de espera. Necesitamos que alguien vigile por qué en unos sitios tienen una estrategia y en otras comunidades tienen otra. Necesitamos que alguien vigile por qué en unas comunidades hay un presupuesto y en otras comunidades hay otra. Y no hay que inventarlo, porque existe y es el Ministerio.
Y el Ministerio necesita de más profesionales, que los que tiene son muy buenos, y de más recursos, y hay que darle competencias, evidentemente. Gracias. Gracias, Andoni. Bueno, la voz de los pacientes también está de acuerdo en que el sistema actualmente está enfermo, y has apuntado pues, en la radiografía de este sistema una falta de gobernanza importante que los pacientes veis definitiva para el buen funcionamiento del sistema. Bueno, pues ahora pasamos a debatir todas estas cosas que habéis puesto sobre la mesa con el diagnóstico que hemos hecho común de que el sistema efectivamente podemos decir que está enfermo desde todos los puntos de vista. Empezamos el debate y yo os pediría que de todo lo que hemos puesto sobre la mesa priorizarais, si fuerais la administración, en este caso creo, bueno, todos somos responsables, pero si tuvierais que llevar a cabo un plan de actuación para mejorar el Sistema Nacional de Salud y lo que hoy nos trae aquí, que es cómo afecta a la salud de los médicos, qué factores son los que, bajo vuestro punto de vista, afectan más el estado emocional y esa dificultad y problemas de salud de los médicos de todo lo que hemos mencionado. ¿Cuál es lo prioritario? ¿Cuáles son los factores que creéis que más afectan a ese estado de salud del médico? Fernando. Muchas gracias. Yo creo que se ha hecho un análisis muy bueno, como tú decías. Me gustaría también escuchar opiniones de la sala, no sé si será posible, pero para completar, ¿no? Porque el análisis que se ha hecho aquí es magnífico, detallado, ¿no? Yo empezaba, y creo que también algún compañero, por el tema de los recursos. Si no tienes medios suficientes, no puedes abordar esas necesidades. También se puede apuntar, bueno, si no hay más recursos, quitemos oferta, es decir, quitemos cobertura de población y quitemos prestaciones. Nuestro sistema sanitario se fue haciendo a lo largo de los años, añadiendo prestaciones y añadiendo cobertura, y al mismo tiempo añadiendo los recursos para financiar número de profesionales, centros de salud, etcétera. Y yo creo que en ese pacto que se ha comentado en la mesa, médicos y pacientes ante el Congreso, lo primero es, se necesitan recursos, si queremos dar cobertura universal, con este catálogo de prestaciones tan completo, y además añadiendo lo que nos falta, odonto y las prótesis visuales, tenemos que financiar con unos 20.000 millones de euros más. Esto es lo que falta para poder hacer lo que nos pide la Constitución y la Ley de Sanidad que hagamos, y las leyes que están vigentes. Por lo tanto, esto lo que, y si no, no lo podemos hacer bien, y sufrimos, y lo pasamos mal, y el paciente sufre, y hay lista de espera. Luego eso. Ahora bien, dicho eso, también se ha comentado, no valdría de nada dar recursos al sistema si no se controlara la orientación finalista y la evaluación, y para eso hace falta reforzar la gobernanza, ya se ha dicho, el Ministerio de Sanidad, un ministro cada año y medio desde que tenemos democracia. Cada año y medio es el tiempo de duración de nuestros ministros y ministras. Esto no tiene sentido, y, por tanto, fortalecer el ministerio con buenos profesionales, con buenos recursos, para que haga la labor de liderazgo, que la tiene en la ley. Y no se trata de recuperar competencias transferidas, se trata de ponernos de acuerdo, pero para eso un líder, una líder, puede poner de acuerdo a las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas. Y se ha hecho, la ONT es un ejemplo, como también se ha dicho por Pilar, claro que sí, hay ejemplos de que puede funcionar. Por tanto, financiación y refuerzo de la gobernanza con ese acuerdo, o donde las comunidades se sienten en un Consejo Interterritorial de Salud reforzado, con capacidad de toma de decisión vinculante, y donde haya participación de profesionales y pacientes. Creo que ahí hay un resumen de lo que yo creo que podría, si
pudiera decirle a la nueva ministra de Sanidad, ¿qué tienes que hacer? Esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y sería lo prioritario, pero pensando un poco en el desgaste profesional, sobre todo, yo creo que la consideración mejoraría el médico si tuviese más autonomía a la hora de organizar su trabajo. O sea, no puede ser que las agendas de atención primaria te las pongan en un centro de salud desde la organización central o desde la dirección de tu... en este caso, en el País Vasco, de la OSI. Cada centro de salud sabemos perfectamente cómo tenemos que organizar nuestro trabajo, que además tiene que ser diferente los días de la semana y a lo largo del tiempo. Déjame a mí organizarme, pídeme otro tipo de indicadores, como la lista de espera, pero no me digas cuántos actos tengo que hacer cada día, porque para una situación 30 actos es una burrada, pero a veces si tú ves 15 pacientes con multimorbilidad complejos, 10 son muchísimos, o sea, depende de lo que hagas y mídeme de otra manera, no me midas por la frecuentación, que eso no, en el fondo no quiere decir nada, ¿eh? Perdona, Tomás, solo quería decir que si los profesionales nos sintiéramos más valorados como que hacemos las cosas bien, eso también sería importante, digo, de parte de la Administración. Porque cuando tratas a los pacientes es que eso te da mucha satisfacción. Cuando ves, tanto si va bien como si va mal, porque a veces va mal, pero estás ahí acompañando y aliviando y haciendo todo lo que se puede. Entonces, yo personalmente, y creo que la mayoría de mis compañeros, por lo menos de hospitales, te sientes mucho más valorado por los pacientes, a pesar de que aumente el número de agresiones, pues yo creo que también ha aumentado mucho la patología mental en muchos pacientes. Y hay gente que es que viene ya desbordada y fuera de sí, ¿vale? Pero por la Administración es que no te sientes valorado. Es que parece que siempre lo haces todo mal. Si haces 20 cosas en la guardia, es que tenías que haber hecho 23. Si, no sé, todo así continuamente. No sé qué más ejemplos poner y tampoco quiero llevar más tiempo, ¿vale? Pero creo que eso sería un punto muy importante, porque eso da mucha desesperanza y hace que trabajemos, que vayamos entrando como en bucle, y es que cada vez la gente, sobre todo el que sea menos optimista, que hay gente menos optimista y menos entusiasta, cada vez le cuesta más y no hay quien los motive. Vale, gracias. Por alusiones. Andoni, ya presentamos en el Parlamento y fue aprobado por una amplísima mayoría de los diputados 45 medidas que las presentó Serafiño, no sé si luego querrás ahondar en eso, hace unos años, 45 propuestas concretas. Un poco en la línea de lo que decía Maribel, hay toneladas de camiones llenos de papeles, de los planes, de los problemas, lo que habéis expuesto aquí con muchísima claridad. Esto ya está, si lo que hay es una crisis de implementación. Este es el primer bloque. Ahora bien, habiendo dicho eso, no nos tenemos que cansar de hacer más papeles y reflexionar más. No solamente te cojo el pañuelo ese que has lanzado, sino que ya estamos en la constitución de un grupo de trabajo precisamente para presentar algo y en el que sin ninguna duda contaremos con los pacientes en esa línea estratégica que dices del Parlamento. Esta es la primera parte. La segunda parte, yo voy a romper una lanza sobre la historia esta que explicaba también Ricard Gutiérrez, ¿no? Una cosa es que fue el vicepresidente de este Consejo General. Una cosa es el modelo que tenemos, que es el modelo universal, público y gratuito, con todas las matizaciones que tiene la palabra esta gratuidad, que es la clave del bienestar social. Esto es algo que hemos conseguido no solo en España, sino en Europa, y que es el eje principal de nuestro bienestar y de la justicia social. Este es nuestro modelo. Luego está el sistema, que es el que se tiene que encargar de mantener este modelo, un sistema que parte del sistema es la privada.
y este sí que está en crisis porque efectivamente no hay un liderazgo, no hay una armonización de lo que es nuestro Sistema Nacional de Salud. De hecho, pues hay médicos que cobran 10 euros menos por hora de guardia, depende en qué comunidad autónoma. Hay médicos que tienen un desarrollo de carrera profesional, decías tú, basado exclusivamente en las horas, en el tiempo trabajado, y otros que lo tienen más en la línea de investigación. Esto es, sin duda, lo que hay que armonizar. Ahora bien, quiero romper la lanza, y la lanza la rompo. Acabamos de tener una crisis que ha tenido, y se nos olvida, a la humanidad al borde del abismo, a punto de irnos todos al traste. Y el Sistema Nacional de Salud en España, con sus 17 sistemas autonómicos de salud, más 18 con el de ha puesto a España en el top de los países del mundo, país más pequeño. Claro, cuando hablamos de países de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, hemos estado en el top de vacunación, en el top. Y eso ha sido en gran parte debido a esa pena, Rafa muy bien, tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Hubiéramos visto qué hubiera pasado si lo hubiéramos tenido todo centralizado en Madrid y desde Madrid hubieran venido las órdenes para vacunar, por ejemplo, aquí. Quiero decir que esto funciona, va mal, pero funciona y mantenemos nuestro modelo. Y por último, y termino, no me cabe duda que lo decía Fernando muy bien, ¿no? Lo que hace falta es un liderazgo, una cogobernanza dentro de un consejo interterritorial que armonice todo esto. Pero cuando se habla de listas de espera, de los tiempos que tienen que ser, hay un choque de trenes, ¿no? Por un lado, las expectativas que la clase política ha generado en la sociedad sobre la atención inmediata, lo decís también, Rafa, oiga, claro que usted tiene que tener una atención, pero no puede ser inmediata. Y porque no es lo mismo vivir en Potes que en Santander pegado a Valdecilla. Esto, por un lado, ¿no? O la sobrecarga asistencial, el médico ya no puede más. Pero no hay ninguna tratamientos oncológicos de espera para el proceso de artritis, no hay lista de espera para la obstrucción intestinal, no hay lista de espera, o la hay en trasplantes, pero muy pocas, será porque no hay los órganos, pero en el momento que la haya, cualquier ciudadano de cualquier rango tiene actividad. Esa es la fuerza que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, nuestro modelo. Va bien que nos quejemos, que lloremos, que produzcamos, pero darnos cuenta también de la suerte que tenemos con el modelo que han sido capaces de generar, por cierto, no nosotros, sino nuestros antepasados. Nosotros lo que hacemos es mantenerlo, ¿no? Sí, bueno, no voy a entrar en felicitar a la mesa, porque entonces que me voy a extender mucho, ¿no? Pero sí la felicito, ¿no? Andoni, no te has tirado a la piscina, estoy plenamente convencido, ya te ha respondido el presidente, que a pesar de todo lo que se ha hecho, yo creo que es muy oportuno que médicos y pacientes, en una cosa cortita, pero de estos, presenten algo. Por eso, y más que presentar un papel, es hacerlo juntos. O sea, yo estoy plenamente convencido que ya la ha cogido el presidente y se va a hacer. Yo quisiera añadir al diagnóstico que se ha puesto encima de la mesa, que si en algún momento habéis cerrado los ojos, esto parece el día de la marmota, ¿no? Porque efectivamente hemos ido repitiendo algo que a lo largo de todo el siglo XXI venimos diciendo, ¿eh? No hay nada nuevo, o sí, en alguna peculiaridad. Pero hay dos hechos que yo quisiera que aquí de alguna forma se considerara. Uno de ellos importante porque afecta a la salud de las organizaciones, ¿eh? Que es el incumplimiento de los acuerdos. Acuerdos tan importantes, inclusive hasta en sede de presidencia con el Gobierno de España, ¿eh? Que entre otras tenía tres grandes puntos. Una, defender el sistema público en el peor momento de la crisis económica, y esta organización dio la cara y se llevó algún tortazo. Dos, la necesidad del papel que tiene la profesión de estar y no ser un ente colaborador. No, ¿qué colaborador? ¿Cómo colaborador? Nosotros tenemos que estar en primera línea y para eso se planteó un escenario para estar en primera línea, con un foro de las profesiones y el foro médico. Y se ha incumplido. Pero también hicimos una apuesta muy importante por la gestión clínica. Cuando hablar de gestión clínica para muchos era hablar de ahorro. Y al final hemos demostrado, y ya se nos está olvidando, segunda propuesta, que es necesario gobierno clínico. Lo acabas de comentar en el micro. Claro. ¿Cómo te van a hacer las agendas? Por cierto, es lo que hacen. Pero el gobierno clínico ha demostrado ser muy eficaz. De la pandemia, lo ha dicho Tomás, casi lo repite muchas veces, la organización en boca de su presidente, sin el gobierno clínico no hubiéramos salido ni hubiéramos tenido esos resultados. Pero no hemos aprendido nada.
Claro, una organización que da la cara y se la parten en un acuerdo de gobierno, hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque la desafección después dice, ¿para qué quiero los colegios, no? ¿Y para qué quiero los sindicatos? Entre otras cosas, por la salud de las organizaciones hay que cumplirlo. Y hace falta un ente evaluador, claro, no solamente del medicamento, ni de las innovaciones, no todas tienen que entrar, ¿eh? No lo soporta nadie, ¿eh? Como el sistema no lo aguanta, tendrán que entrar las que tienen que entrar, ¿no? Por eso es muy importante que en el diagnóstico pongamos el incumplimiento de los grandes acuerdos y la falta de evaluación de las medidas, que es el problema en todas las comunidades. El documento, lo ha dicho muy bien el presidente, toneladas. Y la última referencia, y con esto acabo. Claro que hemos dicho lo que hace falta y lo hicimos en el 2020 como organización. Tuve el honor de ponerle la cara, pero hubiera sido cualquiera de los presidentes de esta casa. Y está escrito. Está avalado con gran consenso. ¿Quién lo ha evaluado? ¿Cuántas medidas han puesto? De la primaria, de hospitales, del gobierno. Con gran acuerdo. Por cierto, no hemos hablado de salud pública. Cero patatero, ¿eh? Ese es el tema. Pero esto es lo que quiero reivindicar. Hacer planes de prevención de salud pública, promover los planes, yo sí le he dado una pincelada de eso. Vale, sí, pero me refiero que sí que era algo muy importante para prevención y a nivel de todos juntos, no por comunidades. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Alguna intervención? Bueno, nada, muchas gracias. Precisamente me han dado pie precisamente el tema que planteaba. Yo soy veterinario, trabajo en salud pública, soy jefe de servicio de información de salud pública en mi comunidad, en Castilla y León, y evidentemente hablar del sistema sanitario, yo creo que uno de los problemas críticos que ha de abordarse la pandemia lo ponía en primer término. Aquí se ha planteado, ¿verdad?, en la mesa. Se ha hablado del enfoque, una salud, se ha hablado de la importancia que ha tenido en la resolución de la pandemia la vacunación. Ya ha habido dos personales críticos, que ha sido salud pública en la planificación de la vacunación y las enfermeras. Por lo tanto, entiendo que si tenemos un nivel de cronicidad, que se decía del 50%, ahí poco se puede hacer. Intentar establecer las medidas precisamente de prevención, estilos de vida, hábitos de vida saludables, que permitan que el sistema sanitario no se vea sobrecargado con un problema que ya no puede abordar. Es decir, una vez que ya tiene la cronicidad, el abordaje es mayor gasto, mayores recursos y, por lo tanto, en esta mesa quizá también habría faltado, como se decía, la intervención de la salud pública. No olvidar ese enfoque, una salud. Cada vez está más claro que el cambio climático, las enfermedades vectoriales, lo que nos ha demostrado el COVID, otros riesgos ambientales van a precarizar el sistema de salud, ya de hacerse un abordaje multidisciplinar e intersectorial, que si no se tiene en cuenta, pues fracasaremos una vez más. Es una de las lecciones de la pandemia que no se ha tenido en cuenta y, bueno, no quiero alargarme. Salud pública, una salud, intersectorialidad, interprofesionalidad. Gracias. ¿Puedo? Es una pregunta para Fernando. Yo me gustaría saber su opinión sobre el informe Abril que se comentó ayer. Por favor, perdona, presentaros antes. Soy Félix Martín, soy un psiquiatra del PAIME de Burgos. Es una pregunta para Fernando en el sentido eso, del informe Abril y por qué se quedó en un cajón. En un momento sí que fue un rayo de esperanza en cuanto al análisis de la situación, pero me temo que también es un poco esas toneladas de papel que se van quedando por ahí. Bueno, yo creo que el informe Abril tenía elementos positivos, pero el problema que tenía en conjunto es que introducía, es mi punto de vista, ¿no?, introducía elementos de cambio que no se habían demostrado, ¿no? Nuestro modelo se basaba en una gestión directa mayoritaria y ahí introducía la posibilidad de la gestión indirecta, que luego se aplicó en algunas comunidades autónomas, pero sigue siendo minoritaria en nuestro modelo. El tema de los copagos se introducía también, aumentar copagos, añadir copagos a otras prestaciones. Entonces, esto también cuestionaba el tema de la financiación
pública del servicio con acceso a toda la población. Había elementos mayores de calado, que no eran cuestiones menores. Había otros aspectos de organización, gestión clínica, otro tipo, digamos, en lo micro que podía ser muy interesante y que es lo que de hecho se ha ido aplicando de ese documento en muchas reformas que se han hecho en el país desde entonces, pero ahí hubo, yo recuerdo, yo estaba entonces de director de la Escuela Nacional de Sanidad y se reunía la comisión en un espacio que les cedimos allí en la escuela al grupo de trabajo de la comisión. Y recuerdo las discusiones y ahí, al final, esos puntos que se introdujeron y que quedaron en el documento, cuando llegaron al nuevo ministro, pues García Valverde entendió que eso generaba un cambio de modelo, cambio de sistema, y no era lo que se había planteado. Por tanto, se quedó en el cajón, como dices, se aprovecharon elementos menores, parciales, de microgestión, pero no se introdujeron esas medidas de cambio de financiación a privatizar financiación, privatizar gestión, digamos, de manera macro, ya digo. Ese fue un poco lo que yo viví, porque estaba en ese momento ahí y escuchaba el debate dentro del Ministerio. Tuve esa fortuna. Muchas gracias. Evelio, creo que había. Sí, sí. Hola. Soy Evelio Robles, secretario del Colegio de Médicos de Cáceres. Dar mi enhorabuena a la mesa. Quizá me da un poco pudor por quizás la categoría de los ponentes, ¿no? Es decir, a los cuales los llevo leyendo y oyendo durante muchísimos años, ¿no? Pero yo cuando quería poner mi granito de arena, no sé si lo compartirán conmigo, ¿no? Y eso quería ver un poco su visión. Nosotros tenemos un sistema nacional de salud. Cuando se habla de modelo, es un modelo del sistema nacional de salud. No es un sistema de aseguramiento. Por eso el informe Abril cambia un poco el paradigma, que es lo que bien dice Fernando, ¿no? Es decir, estamos hablando de un cambio distinto. Entonces, el Sistema Nacional de Salud se basa en el abordaje de la salud. Y estaba perfectamente, este modelo estaba estructurado, que yo antes de seguir, cuando se habla de fracaso del sistema, yo creo que hay un déficit de implantación del sistema. Y se le ha machacado, se le ha prácticamente matado al propio sistema, se le quiere renovar cuando no se ha implantado adecuadamente. Nuestro Sistema Nacional de Salud se basó fundamentalmente en un sistema orientado a la salud, no como un sistema de aseguramiento orientado hacia la enfermedad. Y basado en una atención primaria superpotente sobre la cual pivotara todo el sistema. Eso jamás ha sucedido. Ha habido pequeños esbozos a partir del año 2000, cuando se pusieron en marcha en muchas comunidades autónomas el sistema, es decir, el tema de adquirir las competencias, pero siempre, es decir, se ha estado muy tutelado por parte de la atención hospitalaria y nunca ha habido un desarrollo completo de la atención primaria de salud. Por eso tenemos unas tasas de frecuentación como las que tenemos, no tenemos un sistema totalmente desarrollado donde no se centralice todo en el médico de atención primaria, sino en todo el sistema de atención primaria, porque continuamente recaen sobre el médico multitud de intervenciones que no son propias del médico, puede ser de un profesional altamente cualificado en la primaria, como puede ser el enfermero, como puede ser en temas de salud pública el veterinario, el farmacéutico, trabajador social, etcétera, etcétera. Esto está sin trabajar. Entonces, un modelo basado en la salud, basado en la prevención y promoción, como un sistema nacional de salud con una cobertura universal y gratuita, si no tiene una atención primaria que era como se potenciaba, con una capacidad de resolución al menos del 90%, aparece que si resolvemos no más allá del 70%, ese 20% que lleva a nivel hospitalario supone que es inviable. Y es lo que está pasando, una especie de embotellamiento. Y eso no se va a salvar mientras no cambiemos el modelo, si es que interesa a este país pasar un sistema de aseguramiento, entonces nos basamos en la enfermedad y no en la salud, pero si nos basamos en el Sistema Nacional de Salud, es decir, mientras no haya una atención primaria potente, es decir, y bien desarrollada, sobre la cual pivote el hospital, no al revés, que es lo que está pasando prácticamente, y cada vez que hay una pequeña reforma, cada vez se pivota más sobre la atención hospitalaria. De hecho, hay reestructuraciones en Cataluña, en algunas otras comunidades autónomas, donde se reestructura todo, es decir, los centros de salud están dependientes de una unidad hospitalaria. Es decir, todo se basa en función de un centro hospitalario, donde el hospital incluso hasta condiciona las agendas de atención primaria, justamente al revés que la atención primaria, que debe condicionar las agendas de atención hospitalaria. Entonces, primero que yo creo que hay que tener muy claro qué modelo quiere el país, qué modelo quiere el gobierno, qué modelo quiere la comunidad autónoma, y a partir de ahí empezar a hablar. De nada sirve que hagamos más diagnósticos cuando el sistema basado en salud, con una atención primaria potente, si eso no se lleva a cabo, es decir, o cambiamos ese modelo o cambiamos la actitud que estamos haciendo con el mismo. No sé qué pensarán los ponentes al respecto. Muchas gracias.
Por supuesto, Rafa. Sí, bueno, yo voy a contestar un poco a lo que acabas de comentar tú, que has comentado cosas muy interesantes, y al tema de la salud pública, ¿no? Que es una cosa que lo tenía preparado, pero no me ha dado tiempo de hablar. Yo creo que tenemos que tener en cuenta el tema de los determinantes de salud, ¿no? La mayoría del estado de salud de la población no le explica la actividad médica, sino los determinantes de la salud, ¿no? Se dice que el código postal es más importante que el código genético, ¿no? En Gran Bretaña, la ecuación de riesgo cardiovascular que tú introduces junto con la presión arterial, el colesterol, tienes que poner el código postal y según eso te dice la probabilidad de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Y claro que eso tiene que abordarse desde la salud pública, ¿no? Y claro que estoy completamente de acuerdo contigo que la atención primaria y comunitaria no se ha desarrollado desde 1984 en el concepto general, ¿no? Se ha hecho poca actividad comunitaria. Ahora parece que se quiere retomar ese tema, ¿no? Porque muchos temas hay que resolverlos en la comunidad, ¿no? Es lo de la salud en todas las políticas. No toda la salud depende del sistema sanitario, de la educación, de cómo se distribuyen las zonas verdes en una ciudad, ¿no? Todo eso tiene que ver con la salud y todo eso, claro que exige un modelo, como dices tú. Y completamente de acuerdo con la atención primaria y la capacidad de resolver. Y la epidemia de COVID es un claro ejemplo, lo habéis dicho aquí con la vacunación. Pero es que la atención a la pandemia durante el mes de abril y mayo de 2020 cayó sobre la atención primaria. Nosotros en la unidad de investigación hemos hecho un estudio sobre qué pasó con los 20.000 casos, ¿no?, que tenemos evaluados. ¿Cómo fueron? El 70% de los pacientes se atendieron exclusivamente en atención primaria. En atención primaria atendimos al 100% de los pacientes, pero el 70% no entraron en el hospital, ni en la UBI, ni nada. También vimos cuáles eran los determinantes que hacían que el paciente fuese el peor. Por ejemplo, los pacientes psicóticos eran los que peor evolución tenían. Y es una cosa que luego ha salido en la literatura. Luego salieron otras cosas que ya conocemos, como la multimorbilidad. O sea que estoy completamente de acuerdo con lo que habéis planteado vosotros dos, que el sistema tiene que contemplar que hay otros agentes de salud. Yo sí quería comentar una cosa. Has mencionado una palabra que hay que hablar, pero yo es que lo que creo que hace falta es que se tiene que regular la participación pero por ley, la participación de los médicos y de los pacientes. Yo suelo de vez en cuando poner un ejemplo que nos ocurrió, y esto es verídico y real, que fue en el 2020, ya se me van las fechas. Tenemos una comunicación por parte del Ministerio de Sanidad, nos dice que es a las 3 de la tarde y que va a durar 15 minutos, y nos presenta el primer plan de vacunación contra el COVID. Online. Y el plan que nos presentan es un plan con un único criterio. Era la edad, que nos parece bien. Pero le dijimos, oiga, ¿qué ocurre con los pacientes graves, los pacientes enfermos? ¿Qué ocurre con los pacientes de alto riesgo? ¿Se les había olvidado? La reunión duró 2 horas y hubo gritos. No doblaron el brazo. Apagamos la reunión y el lunes sí que salió una declaración diciendo que el Gobierno iba a incluir a las personas con cáncer, trasplantados y diálisis. O sea, si no tenemos voz, si no tenemos esa facilidad de voz, es muy difícil que acierten y que se tomen las decisiones adecuadas. Yo, en mi papel de paciente, pero si yo tengo esta opinión, ¿qué pueden decir los médicos? O sea, muchísimo más. Pero tienen que tener esa facilidad. En el ámbito laboral a nadie se le ocurre tomar decisiones sin la aprobación de un sindicato. En el ámbito sanitario, ¿dónde están los médicos? Y esto es lo que creo que hace falta también insistir en esa regulación. Última pregunta, solo nos da tiempo. Luis. Buenos días, soy Luis Escotet, el secretario del Colegio de Médicos de Asturias. Agradecer a la mesa la exposición porque creo que fue bastante certera y serena. Yo quería comentar que estoy de acuerdo con Andoni en el sentido de que la gobernanza es clave para mantener un sistema equitativo y además encima que con los achaques que tiene por la edad por lo menos mantenga una buena calidad de vida.
Pero hay dos elementos, o uno por lo menos que echo de menos que no se haya comentado en la mesa, que es el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la atención sanitaria, ¿no? Hablamos antes de que los profesionales sanitarios son diferentes, tienen valores diferentes, tienen objetivos diferentes y comportamientos también diferentes a los de la época del baby boom. También los pacientes pertenecen al mismo grupo etario probablemente, ¿no? Y entonces vemos cómo la inmediatez ahora mismo es un elemento básico y, por ejemplo, las videoconsultas van ligadas, sobre todo desde la oferta privada, a esa inmediatez. Yo te resuelvo, sin saber quién y desde dónde, tu problema de salud. No sé incluso si el profesional con el que estoy tratando a través de una videoconferencia es médico, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, creo que debemos seguir liderando los médicos el papel que tenemos en la sanidad, como no puede ser de otra manera, porque una cosa es trabajar en equipo, que me parece estupendo, en primaria es algo estupendo, también en atención hospitalaria, aunque quizá haya menos trabajo en equipo, pero sí que creo que es clave el que no haya una colectivización de la sanidad, porque si vamos a la colectivización, que yo creo que estamos yendo hacia ella con el argumento de que faltan profesionales, estamos cometiendo un error soberano, porque va a ser muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Y nada más, gracias. Me gustaría matizar una cosa, por alusiones. Sí se trabaja en equipo en los hospitales y sí que, yo no sé si a lo mejor no he explicado bien todo, se trabaja en equipo, hay muchos comités multidisciplinares y se ponen y se hacen sesiones para todo el hospital y se exponen casos clínicos y se toman muchas decisiones entre muy diferentes servicios. Y luego otra cosa, por lo que tú has comentado antes, yo creo, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, pensamos que primaria debe ser la base del sistema y debe funcionar mejor, porque el hecho de cómo está la primaria está sobrecargando a los hospitales, porque todo lo que nos atiende en primaria va al hospital y va a la urgencia hospitalaria, y ya no hay quien lidie con la urgencia hospitalaria. De hecho, es que hay veces que hay traslados y de la urgencia los médicos de familia se te van 10 a centros de salud y queda la urgencia, y eso nos ha pasado en Salamanca, ¿vale? Por poner un ejemplo cercano. Entonces, que hay que potenciar la primaria es la base, que tendría que haber una mejor relación. En algunas provincias la hay. Yo sé que en Zamora el trabajo entre primaria y hospitalaria está mucho mejor que en Salamanca, pero es que eso es básico para que todo mejore. Entonces, estamos un poco fallando la base del sistema, según mi criterio. Gracias. Bueno, terminamos aquí. Para ser puntuales, cuesta resumir todo lo que hemos tratado en esta mesa, pero como conclusión hemos ido de lo macro a lo micro y creo que para hacer una radiografía de lo que es nuestro sistema de salud, que era el propósito de esta mesa, no del modelo, del sistema, hay elementos diagnósticos que son importantísimos para que después influyen a nivel micro en el ejercicio y en el desempeño de nuestro trabajo, de nuestro estado de salud y bienestar, y que afectan la calidad de la atención a los pacientes. Por supuesto, la financiación lo han expresado todos los ponentes. Tenemos un problema con la financiación que, siento ser pesimista, pero ya lo ha dicho también Andoni, no se va a resolver, por lo menos para el año que viene. Tenemos otro elemento importantísimo que analizar, que es la estructura y organización de nuestro sistema y la gobernanza con la coparticipación de los médicos y de los pacientes, que tenemos que ser claves para que el sistema mejore. La intervención de Evelio a mí me ha parecido fantástica. Creo que lo que tenemos y tiene que reflejar este diagnóstico es que tenemos un defecto en la implementación de la estrategia del Sistema Nacional de Salud. No se ha llegado a desarrollar lo que significa la atención primaria. Ha habido un defecto y todo ha ido en consecuencia. Y a nivel micro, pues nosotros, los profesionales, pues echamos en falta un grado importante de autonomía, un grado importante de reconocimiento por parte de los empleadores. Ayer también hubo una intervención de que nosotros somos profesionales, claro que sí, pero indudablemente
estamos precarizados, estamos funcionarizados, somos trabajadores del sistema y por lo tanto es importante analizar cuál es el grado de pertenencia y de reconocimiento de los empleadores a nuestro trabajo, que es importante el déficit de desarrollo profesional continuo y del tiempo que dedicamos a la investigación, a la docencia y no solamente a la asistencia. El sistema no está orientado hacia la salud, hay muy poco protagonismo en la salud pública, en el enfoque de una buena salud, está orientado hacia la enfermedad y hay que reconducirlo para que todo marche de otra manera. Y apuntaría también a que, desde luego, y lo hemos introducido en la Declaración de Bilbao, cómo las nuevas tecnologías y la nueva forma de orientar la asistencia de forma telemática va a influir no solo en la atención de los pacientes, sino también en la salud mental de los profesionales. Y hasta aquí la mesa. Gracias a todos y sobre todo a los ponentes.